Bienvenidos un día más a nuestro canal, donde siempre estamos al tanto de los últimos chismes, las noticias más jugosas y por supuesto, todo lo que rodea a nuestras estrellas favoritas. Hoy prepárense porque tenemos un tema que sé que les va a encantar. Vamos a hablar de Kerem Bürsin, de su reciente comportamiento esquivo y sobre todo, de la gran pregunta que todos nos hacemos, ¿por qué no quiere hablar de Hande Erçel? Sí, ese es el tema que nos trae hoy y vamos a analizarlo a fondo, buscando pistas, teorías y por supuesto, intentando entender qué está pasando realmente entre estas dos superestrellas. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este misterio, quiero recordarles que si son tan fans como nosotros del mundo del entretenimiento turco, este es su lugar. No olviden suscribirse al canal para no perderse ni un solo vídeo, activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos contenido nuevo y por supuesto, dejen su like si este tema les interesa. Así sabremos que quieren más vídeos como este. Bien, ahora sí, vamos al grano. Kerem Bürsin, uno de los galanes turcos más cotizados, últimamente ha estado evitando a toda costa las preguntas sobre Hande Erçel. Pero a ver, explícame esto. Para los que no lo sepan o necesiten refrescar la memoria, Kerem y Hande fueron la pareja del momento, no solo en la pantalla con su exitosísima serie Sen Kalkam, sino también fuera de ella. Su romance fue un torbellino de fotos adorables, declaraciones de amor apasionadas y una química innegable que hizo suspirar a millones de fans en todo el mundo. Era la pareja perfecta, la personificación del cuento de hadas moderno, una historia que se escribía en tiempo real a través de redes sociales y entrevistas llenas de miradas cómplices. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué ahora Kerem huye despavorido cada vez que alguien menciona el nombre de Hande? Las teorías son muchas y algunas son realmente jugosas. La primera y más obvia, es que la relación simplemente terminó y no quedaron en los mejores términos. Estas cosas pasan, ¿verdad? A veces el amor se acaba y es mejor seguir caminos separados. Pero claro, tratándose de dos figuras públicas tan importantes, la ruptura se convierte en un tema de interés nacional, y ninguno de los dos quiere revivir el drama. Imaginen la presión mediática, los titulares sensacionalistas, las opiniones de los fans, un verdadero infierno para cualquier persona que intente superar una ruptura. Otra teoría que circula por ahí, es que la ruptura fue más complicada de lo que parece. Se habla de desacuerdos profesionales, de celos, de presiones familiares. Uy, la lista es larga. Algunos incluso dicen que hubo terceras personas involucradas, pero esto ya entra en el terreno de los rumores y la especulación pura. Recordemos que el mundo del espectáculo, aunque glamuroso, es también un campo minado de egos, ambiciones y agendas ocultas. Los celos profesionales pueden ser devastadores, especialmente cuando dos personas que se aman compiten por los mismos roles o proyectos. Las presiones familiares, por otro lado, son un factor constante en la vida de muchos artistas, especialmente en culturas donde las tradiciones y las expectativas familiares tienen un peso significativo. Y en cuanto a las terceras personas, bueno, ahí entramos en el territorio de lo desconocido, en el laberinto de las relaciones interpersonales donde la verdad a menudo se diluye entre rumores y malentendidos. Lo cierto es que si hubo algo más que una simple separación, es comprensible que Kerem no quiera remover el pasado y prefiera mantener el silencio. El silencio a veces es la mejor defensa. Pero esperen, que aún hay más. Existe una teoría que es mucho más estratégica, y que tiene que ver con la imagen pública de ambos. Se dice que tanto Kerem como Hande, junto con sus respectivos equipos de representación, han decidido mantener un perfil bajo en lo que respecta a su relación pasada para evitar ser encasillados como la pareja de Sen Kalkam para siempre. Ambos son actores talentosos y con mucho potencial, y quieren ser reconocidos por su trabajo individual, no solo por su romance. Esta teoría, para mí, es la que tiene más peso. Esta teoría tiene bastante sentido, ¿verdad? Piénsenlo. Si cada vez que Kerem o Hande conceden una entrevista, lo único que les preguntan es sobre su exrelación, es difícil que puedan hablar de sus proyectos actuales, de sus ambiciones profesionales y de sus nuevos desafíos. Al final, terminan siendo definidos por su pasado amoroso, lo cual puede ser frustrante y limitante. Ser constantemente recordados por una relación pasada puede eclipsar sus logros individuales y dificultar la construcción de una carrera sólida y diversa. Quieren romper con esa imagen y demostrar que son mucho más que Eda y Serkan fuera de la pantalla. Además, hay que tener en cuenta que Hande Erçel actualmente está en una relación con el también actor Hakan Sabank.
Y obviamente ni Kerem ni Hande quieren generar controversia o faltarle el respeto a la nueva pareja de Hande hablando de su pasado juntos. Sería una situación incómoda para todos los involucrados. Totalmente comprensible. Imaginen el titular: Kerem Bürsin habla de Hande Erçel y Hakan Sabank se enfurece. Un drama que nadie necesita. Mostrar respeto por la relación actual de Hande es una señal de madurez y profesionalismo, evitando así crear tensiones innecesarias. Ahora bien, ¿cómo se manifiesta esta huida de Kerem cuando se le pregunta por Hande? Pues, lo hemos visto en varias ocasiones. En algunas entrevistas simplemente ignora la pregunta y cambia de tema rápidamente, desviando la atención hacia su último proyecto o alguna anécdota divertida. En otras responde con evasivas diciendo algo como no tengo nada que decir al respecto, o prefiero no hablar de mi vida personal, recurriendo a frases genéricas que no revelan nada pero que tampoco son ofensivas. Y en otras directamente se niega a responder y corta la entrevista, mostrando una actitud más firme y decidida a proteger su privacidad. Menudo escape. Algunos fans interpretan este comportamiento como una falta de respeto hacia Hande y hacia todos los que apoyaron su relación. Piensan que Kerem debería ser más abierto y sincero, y que no debería tener miedo de hablar de su pasado. Creen que debe dar una explicación, ofrecer un cierre a la historia que tanto les emocionó. Pero otros, en cambio, lo entienden y lo apoyan. Creen que Kerem tiene derecho a proteger su privacidad y a no sentirse obligado a dar explicaciones sobre su vida personal. Respetan su decisión de no alimentar el morbo mediático y de centrarse en su presente y futuro. Y aquí es donde entramos nosotros, los espectadores, los fans, los que estamos del otro lado de la pantalla. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Kerem está haciendo lo correcto al evitar hablar de Hande? ¿O piensan que debería ser más transparente y sincero? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. Este debate es apasionante porque nos obliga a reflexionar sobre los límites entre la vida pública y la vida privada, sobre el derecho a la intimidad de las celebridades y sobre la responsabilidad de los medios de comunicación. Personalmente creo que ambas posturas son válidas. Por un lado, entiendo el deseo de los fans de saber más sobre la vida de sus ídolos y de conocer los detalles de su relación. La conexión emocional que se crea entre los fans y sus ídolos es real y poderosa, y es natural que quieran saber todo sobre ellos. Pero por otro lado, también creo que Kerem tiene derecho a proteger su privacidad y a no sentirse presionado a hablar de un tema que quizás le resulta doloroso o incómodo. Su vida personal es suya, y tiene derecho a gestionarla como mejor le parezca. Al final, lo importante es respetar la decisión de Kerem y de Hande, y no juzgarlos ni criticarlos por su comportamiento. Ellos son los que saben lo que realmente pasó entre ellos y tienen derecho a manejar la situación como mejor les parezca. No tenemos derecho a juzgar sus decisiones ni a exigirles explicaciones. Lo único que podemos hacer es apoyar su trabajo y respetar su privacidad. Y hablando de todo esto, es inevitable pensar en el futuro. ¿Volveremos a ver a Kerem y a Hande juntos en algún proyecto? ¿Podrán dejar atrás su pasado y trabajar juntos de nuevo? Es una pregunta que muchos fans se hacen, y la respuesta es incierta. La química que tenían en pantalla era innegable, y muchos sueñan con verlos protagonizar una nueva historia de amor. En el mundo del espectáculo, todo es posible. Hemos visto a parejas que se odiaban reconciliarse y trabajar juntas de nuevo, y hemos visto a parejas que parecían inseparables separarse y no volver a dirigirse la palabra. Así que quién sabe. Quizás algún día Kerem y Hande nos sorprendan y nos regalen una nueva serie o película juntos. Sería un sueño hecho realidad para muchos. Imaginen el revuelo mediático, las expectativas de los fans, el éxito asegurado, sería un bombazo. Pero por ahora, lo único que podemos hacer es esperar y ver qué pasa. Y mientras tanto, seguir disfrutando del talento de Kerem Bürsin y de Hande Erçel por separado, en sus respectivos proyectos. Ambos son actores increíbles y tienen mucho que ofrecer al mundo del entretenimiento. Debemos apreciar su trabajo individual y reconocer su talento más allá de su relación pasada. En resumen, hemos visto que Kerem Bürsin ha estado evitando hablar de Hande Erçel por diferentes motivos. Podría ser porque la relación terminó en malos términos, porque quieren evitar ser encasillados como la pareja de Sencalcam, o simplemente porque quieren proteger su privacidad. Sea cual sea la razón, lo importante es respetar su decisión y no juzgarlos por su comportamiento.
La clave está en la empatía y en el respeto por la privacidad de las personas, incluso cuando son figuras públicas. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado analizando este tema conmigo. Me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué creen que Kerem no quiere hablar de Ande? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus teorías. No se corten, quiero saber qué piensan. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. No olviden darle like si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ni un solo vídeo. Recuerden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos contenido nuevo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme. Y recuerden, la vida es un espectáculo.